Mi nombre es Gonzalo Barge, me acompaña la doctora Evelyn Santiago a mi lado en este vídeo de Cardioactualidad en el que vamos a hablar de las novedades en insuficiencia cardíaca. La doctora Santiago es cardióloga en el Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona y se dedica específicamente a la insuficiencia cardíaca. Y me gustaría preguntarte, a modo introductorio, ¿qué impresión te generan las nuevas guías sobre insuficiencia cardíaca recientemente publicadas de la Sociedad Europea de Cardiología? Pues las nuevas guías, la verdad es que me han parecido bastante conservadoras, ¿no? La verdad es que las últimas publicadas que teníamos eran de 2016, o sea que han pasado 5 años de mucha evidencia científica y yo creo que algunos tratamientos, tanto farmacológicos como dispositivos, podrían haber optado a otro tipo de recomendación, ¿no? Y por otro lado también las guías realmente se quedaron desfasadas a la hora, ¿no?, de salir, porque con la publicación de algunos estudios como el Emperor Preserve o el Guides, pues se quedaron retrasadas ya a la hora de salir, ¿no? Entonces la verdad es que esto nos sorprendió bastante porque tenían que haber salido en junio, después dijeron que las iban a publicar en agosto, nosotros pensábamos que es que iban a recoger más evidencia científica y a esperar a los resultados de estos estudios y finalmente pues no los han recogido, ¿no? Entonces yo creo que con lo rápido que vamos hoy en día se tendrían que publicar quizá pues cada 2 o 3 años, ¿no?, un poco para recoger toda la evidencia científica, porque si no se van quedando desfasadas en poco tiempo. Totalmente. Posteriormente hablaremos seguramente del Emperor, es completamente novedoso y necesario hablar de él, pero antes me gustaría preguntarte qué opinas en concreto dentro de las guías de la nueva clasificación en función de la fracción de eyección, que bueno, ha cambiado respecto a las guías previas. No sé, un poco que me digas tu impresión sobre esta nueva clasificación. Bueno, respecto a la clasificación, está claro que tenemos que clasificar a nuestros pacientes de alguna manera, ¿no? Y que siempre se ha escogido la fracción de eyección ventricular izquierda, pero es un punto que no tenemos que olvidarnos que es una variable continua en la evolución del paciente, ¿no? Incluso entre observador que realiza la ecocardiografía puede haber una variabilidad casi del 10%, por lo tanto esto te va a situar al paciente en un grupo o en otro, ¿no?, según quien le haga la ecocardiografía. Y aparte, como digo, la fracción de eyección es un continuo que va evolucionando a lo largo de la vida del paciente y es bastante difícil clasificar al paciente según un punto estático en el tiempo, ¿no?, en un grupo o en otro. Además, todos sabemos que si los clasificamos como FEBI reducida, por mucho que ese paciente después recupere la fracción de eyección, deberíamos seguir con el tratamiento que nosotros hemos instaurado para la reducida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberíamos huir un poco de ese febicentrismo, ¿no?, y centrarnos más en el paciente, ¿no?, y poder clasificarlo según su etiología, sus ingresos previos por insuficiencia cardíaca, las comorbilidades, y tratar así el paciente por sí mismo, dijéramos. Aparte de esta novedad, ¿no?, de la nueva clasificación en función de la fracción de eyección, otra cosa también muy importante de estas nuevas guías que ha cambiado drásticamente respecto a las guías previas es el algoritmo terapéutico en relación, estoy hablando de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Partíamos de un algoritmo mucho más cerrado, no sé, este nuevo algoritmo un poco más abierto, donde claramente hay 4 fármacos recomendados que mejoran el pronóstico de los pacientes. No sé, ¿qué te parece este nuevo algoritmo que han propuesto las nuevas guías? Pues como bien dices, Gonzalo, es un algoritmo que es muy diferente, ¿no?, al escalonado que teníamos en 2016, es un algoritmo totalmente horizontal, por lo tanto me parece muy neutro y con 4, ¿no?, jinetes del apocalipsis ahí como representados. Otra vez, de nuevo, por eso me parecen conservadoras, porque, por ejemplo, para mí el IECA ya no tendría que aparecer en ese panel, ¿no?, con la evidencia científica que tenemos. Probablemente, igual que los ARA2 ya han desaparecido, ¿no?, pues debería quedar también relegado a aquellos pacientes que no toleren el ARNI o que no se lo puedan costear, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que yo hubiera sido un poco más atrevida, ¿no?, y sobre todo después de la publicación de las guías canadienses este año de cardiología o al documento de consenso de la AJA y del American College, ¿no?, que eran un poco más atrevidos. Yo probablemente eso sería un poco lo que hubiera modificado. Y el hecho de que no hayan dicho ni cómo lo debemos introducir ni de qué manera, ¿no? Puedes poner todos los fármacos a dosis bajas y luego ir subiendo dosis, o poner primero 2 grupos, ¿no?, y luego ir añadiendo, ¿no? Entonces eso deja que el clínico pues juegue y haga cocinitas, ¿no?, que por un lado también es el papel fundamental del cardiólogo clínico. Pero por otro lado, claro, no tenemos que olvidar que son guías que no son solo dirigidas a cardiólogos especialistas en IC, sino que el cardiólogo general también las utiliza, el médico de familia, el internista, y quizás sí que he echado un poquito de menos que nos hubieran dado algunas pinceladas de cómo introducirlos o de qué manera, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el paciente ambulatorio con IC, que ya lo llevas crónico, que lleva ya previamente pues, los 3 grupos farmacológicos y tú ahora le añades el ISGLT2, que el paciente que te debuta con IC de novo, que es naïf para todos los tratamientos, ¿no?
quizá es un reto al alta que se vaya con los 4 fármacos y pudiendo titular un poco, ¿no? Depende de los recursos que tengas en tu zona para que luego lo puedan seguir, pues es un poco difícil a veces. Y bueno, has hecho un resumen prácticamente, hemos resumido en 3 minutos las guías. Como bien decías al principio, estas guías nacen un poco ya desfasadas por la publicación de un ensayo clínico muy importante, dado que es el primer ensayo en el que demuestra un fármaco beneficio pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, me gustaría simplemente conocer tu opinión respecto a los resultados de este ensayo, que no es otro que el Emperor Preserve. No sé, un poco, que nos resumas un poquito el estudio, tus opiniones respecto a la utilización de la EMPA en estos pacientes. Pues la verdad es que me encantaría decir que la preservada tiene un tratamiento, porque recordemos que la insuficiencia cardíaca con FEVI preservada es una amplia mayoría de pacientes muy sintomáticos y que a día de hoy no existe ningún tratamiento. Por lo tanto, con este estudio realmente es un cambio de paradigma total y me encantaría poder decir que realmente, ¿no?, el ISGLT2 es como un café para todos, ¿no?, porque al fin y al cabo vale en la reducida, en la ligeramente reducida y ahora también en la preservada, ¿no? Pero sí que creo que ese estudio deja como muchos flecos todavía por hilar, ¿no? Y que harán falta más estudios, porque recordemos que en el análisis por subgrupos, aquellos pacientes que más se beneficiaban son los que tenían FEVIs más bajas y los que tenían la FEVI, ¿no?, más alta, pues son los que menos se beneficiaba, o ahí no era estadísticamente significativo, ¿no? Sí que en el Emperor Preserve presentan la PET interacción, que no es significativa y por lo tanto ya les vale para decir que sirve para todos, pero en el Emperor Bull pues la P sí que sale significativa y por lo tanto ahí sí que habría un poco de discordancia entre los datos. Entonces yo ahí creo que hace falta, ¿no?, más datos y más estudios. Entonces no es lo mismo un paciente, por ejemplo, que debuta con FEVI reducida, que tú pones el tratamiento y luego se queda en un 52, 53, o con ligeramente reducida que te recupera, que la típica señora, ¿no?, mayor, obesa, con FA crónica, con una aurícula dilatada, que vemos que ahí esa paciente siempre ha tenido una FEVI del 56%, pues está claro que no es lo mismo la tipología de paciente, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Ahora recientemente, justo ayer, se publicó el Preserve HF, que es con dapagliflozina, que este estudio es solo un análisis de calidad de vida, del test de la marcha, y también han salido satisfactorio. O sea, que yo creo que vamos en la buena dirección. Tenemos un futuro por delante, sí, con estos fármacos, sí, en esa hasta ahora intratable entidad. Exacto. Bueno, pues nada más, Evelyn, muchas gracias por tu tiempo. Seguro que a los que nos han escuchado agradecen también este resumen que hemos hecho de la actualidad en insuficiencia cardíaca. Y nada más, simplemente que disfrutes del congreso y hasta la próxima. Vale, muchas gracias, Gonzalo.